gracias. Es un enorme honor estar acá, de verdad. Te agradezco muchísimo la lectura que hiciste del libro y la presentación. Y quiero decir lo que le comentaba hoy a Liliana, y es que a mí me causa un interés particular poder tener una interlocución con la gente que está trabajando en el interior del país con dispositivos complejísimos, como es el trabajo de memoria, el trabajo de los juicios, el trabajo con la verdad, con muy poca estructura muchísimas veces y con muy pocos espacios de interlocución, y que cada vez que voy a algún lugar que no sea Buenos Aires, donde hay una sobresaturación de expertos en todo, ¿no? Todo el tiempo, y que en esa experticia se termina perdiendo gran parte, digamos, de la posibilidad incluso de pensar más profundamente. Todos sabemos de todo y es una complejidad. Me encuentro con un modo de escuchar particular en las provincias del interior que me parece muchísimo más interesante, realmente, lo digo con toda sinceridad. Y en los últimos años que he trabajado mucho en las universidades, o digamos, recorrido muchos equipos de investigación, muchos trabajos muy inéditos, muy novedosos, encuentro allí, digamos, un lugar verdaderamente inédito respecto de lo que tiene que ver con las marcas en nuestro país. Y algo que también comentábamos hoy con Eduardo, como en muchas provincias, como por ejemplo La Pampa, otra provincia en la que estuve hace poco, Entre Ríos, hay muchas personas que desaparecieron de esa sociedad, de ese núcleo social, en otros lugares, no allí, y que pareciera ser que entonces esto, ¿no?, de acá no pasó nada, acá no tuvimos desaparecidos, acá no llegó la represión política, a todos modos, ¿no?, de enunciación, digo, parece ser que hasta hace muy poco tiempo atrás había un convencimiento de eso, ¿no?, que de verdad ahí no había sucedido nada. Y sin embargo, en ese lugar faltaban una cantidad de personas. No importa cuántos, ¿no? Basta que falte uno para que justamente se trate de un crimen de lesa humanidad. El concepto de lesa humanidad es eso, ¿no? Es decir, que una persona está afectada en las violaciones de sus derechos, digamos, o está desaparecida, como este caso puntual que analizamos, y eso lesiona a la humanidad en su conjunto. Entonces, esto me parece a mí muy importante porque creo que hay una vuelta de tuerca sobre el modo de pensar o de nombrar eso que sucedió, y esto es bastante actual. Es decir, en los últimos años, y creo no equivocarme si considero que tiene que ver con cómo se inscribieron en la sociedad los juicios que se llevaron adelante en el país, que fueron más de 190 juicios. Es un movimiento impresionante de justicia, digamos, es decir, hubo más de 5.000, 6.000 testigos que pasaron por los estrados judiciales en este país, juicios en todas las provincias, menos en Tierra del Fuego. Es decir, ya no podemos, me parece, con ese movimiento tan impactante, suponer que nosotros como sociedad estamos aislados de esos hechos, o que esos hechos no nos han tocado, aun cuando no nos hayan tocado de modo directo, o no haya sido a partir de un familiar o alguien conocido, sino que como sociedad nos tocó transitar por la experiencia de la desaparición. Además, también nosotros convivimos en la actualidad con dos crímenes que se siguen produciendo. Convivimos con más de 20.000 nombres que todavía no se unieron con sus restos, es decir, que hay identificados muy pocas personas en relación a la masividad de los cuerpos desaparecidos muertos, y entonces convivimos con esos cuerpos sin saber quiénes son todavía o dónde están, y convivimos con casi 400 cuerpos desaparecidos vivos, que son las personas apropiadas, ¿no?, que todavía tampoco se han logrado unir esos cuerpos vivos con sus nombres, con sus identidades verdaderas. Entonces, ya pensado desde ahí, nosotros convivimos con esos crímenes, con el crimen de la desaparición. Entonces no es un tema del pasado, es un tema actual,
las marcas son actuales, lo que retorna es actual, y en ese sentido lo que marcabas vos en torno a que entonces eso que está inscripto como lo ominoso, ¿sí?, sigue pulsando en los modos y en los lazos sociales. En ese sentido, sí, esta pregunta que vos hacías en relación al tema del amor, Liliana, creo que el amor pensado en términos del lazo social, claro, y el amor pensado en términos de la transferencia, un poco al estilo del psicoanálisis, ¿no? Es decir, el amor de transferencia, eso que se transfiere, ¿no?, en relación a un saber que el otro tiene. Yo creo que en ese sentido sí se trata en la construcción política que hubo en Argentina, sobre todo a partir del nuevo terreno ético que se funda a partir del, a mi modo de ver, específicamente el 24 de marzo del 2004, cuando el presidente de Argentina baja los cuadros de la Escuela de Policía, abre la ESMA, ingresa con un grupo de sobrevivientes unos días antes a la ESMA, y ese día con la comunidad, los hijos de desaparecidos montan un ritual funerario improvisado en ese momento. Es decir, ese día se constituye algo nuevo en la Argentina, el pedido de perdón del presidente, Juan Cabandier diciendo: yo nací en la ESMA y se había enterado de eso hacía 15 días, digamos, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero sí, todos nos acordamos de ese acontecimiento. Creo que tiene el carácter de acontecimiento, ¿no?, y marca un antes y un después en relación a ese momento inicial en donde se empieza a reconstruir ese lazo amoroso entre el Estado responsable de los crímenes y las víctimas de ese Estado, ¿no? Es decir, digo de ese Estado, no de ese gobierno, pero justamente la complejidad que tiene el hecho de que se trate del Estado encarnando el lugar del responsable de los crímenes de lesa humanidad, y luego el Estado encarnando el lugar de acompañar, asistir o dignificar las políticas en torno a los delitos que el propio Estado comete. Eso ya de entrada es un terreno paradójico, es un terreno que parece imposible, es un terreno en el que tuvimos que pensar, quienes abordamos políticas públicas sobre el dolor de las víctimas, de una manera muy responsable, porque hubo que pensar esos dos tiempos, ¿no? No se trata solo de que un Estado diga, bueno, acá venimos a pedir perdón. Yo lo he visto eso en otros países, como incluso en Brasil, lo he visto en Uruguay, lo he visto en Chile, y ese pedido de perdón luego no significó lo mismo que significó para nosotros. No estuvo acompañado de un proceso real de construcción, pero además diría de espera. De espera, de producción de un tiempo nuevo para que se pueda restituir ese lazo. Es decir, esa restitución del lazo no se construyó el día que Kirchner dijo: vengo a pedir perdón en nombre del Estado. No hubiera alcanzado esa frase, no hubiera alcanzado ese gesto. Ese gesto abrió las condiciones de posibilidad de... Pero hubo luego entonces y yo creo que retroactivamente lo podemos leer ahora, todo lo que eso significó a partir de ese día, ¿no? Es decir, cuando después de algunos intentos de gobiernos anteriores, por ejemplo, hoy recordábamos que es durante el menemismo donde surgen las primeras leyes de reparación económica en Argentina para las víctimas. Creo que ninguno de nosotros diría que el menemismo tiene una política de reparación para las víctimas, ¿no? Y sin embargo, las primeras leyes de reparación económica fueron durante el menemismo. Eso no constituye una política de cuidado, de memoria, de reparación, de integralidad, digamos, y de asunción de las responsabilidades estatales. Entonces, no alcanza con esos hechos aislados, no alcanza con 2 o 3 acciones estatales que estén desvinculadas de todo este proceso, y yo creo que lo novedoso en este caso fue cómo se fueron articulando, digamos, las acciones en ese proceso, y además respetando esos tiempos de reconstrucción de esa escucha.
Nosotros, desde el Centro Ulloa y desde el Plan Nacional de Acompañamiento de Testigos, que surge el día que desaparece López en Argentina, en el marco del primer juicio que se lleva adelante acá, en nuestro país, y que hoy recordábamos también, eso puso en jaque la posibilidad de continuidad de los juicios, ¿no? Porque, bueno, estábamos en ese momento haciendo un seminario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pensando sobre la actualidad del trauma, la desaparición, las secuelas, digamos, sociales, de lo que ha significado el terrorismo de Estado, y en el medio de todo ese seminario nos llega la noticia de que acaba de desaparecer López, y entonces ya, digamos, tuvimos que repensar toda esa política, cómo responde un Estado cuando está poniendo por un lado a hablar a las víctimas después de 30 o 40 años y simultáneamente se produce este hecho que por hablar, digamos, se vuelve a desaparecer. Entonces ahí nos dimos cuenta muy tempranamente de, hablando de esto de tocar, lo que se había tocado, poniendo un dispositivo testimonial en marcha luego de 3 décadas. Y lo primero que dijimos es, nosotros no podemos seguir pensando que las víctimas van a hablar después de 30 años, después de todo este proceso, además de testimonios, donde hubo juicios de las juntas, ¿no? Causa 13, juicios por la verdad sin consecuencias penales, juicios en ausencia en el exterior, declaraciones dentro de los marcos de los organismos de derechos humanos, es decir, hubo una cantidad enorme de procesos testimoniales antes de llegar a los juicios en el 2006, digamos, con las características que tuvieron estos juicios, que fueron llevados adelante con la justicia ordinaria, no se crearon tribunales extraordinarios como en otros genocidios que se juzgaron en otros lugares del mundo. Es decir, todas esas particularidades hicieron que tuviéramos que analizar que verdaderamente, y tomando algunos conceptos que sí provienen del campo del psicoanálisis, en esta frase que vos mencionás, hablar siempre tiene consecuencias. Y nosotros esto lo podemos saber sin ser psicoanalistas, solo por el hecho de ser personas que hablamos, ¿no? Y que cuando tenemos que hablar y poner en juego algo que nos compromete verdaderamente, nunca sabemos de antemano cuáles son las consecuencias con las que nos vamos a encontrar, digamos, de nuestros propios dichos. Y sobre todo, además, hablar, como plantea el psicoanálisis, digamos, sobre todo a partir de que Freud es este gran descubrimiento, ¿no?, del inconsciente, que es que uno se tiene que hacer responsable aún de lo que no sabe de sí mismo, ¿no? Es decir, los actos fallidos, ¿no?, los sueños, cuando uno quiere decir una cosa y aparece otra, ¿quién es el que habló? ¿Qué significa? ¿De dónde salió eso otro que viene? Todo esto se puso en juego también en los juicios, pero eso que en el marco de la vida cotidiana o incluso de una sesión de análisis tiene un valor impresionante y es casi el material esencial con el que se trabaja, en un juicio puede ser verdaderamente una catástrofe. Sobre todo para quien, pensemos, ¿no?, para quien esperó 30 décadas y poder hablar de lo sucedido, llevar, digamos, al estatuto de la verdad jurídica aquello que le sucedió para que pueda probarse con su palabra los hechos, no solamente vividos en carne propia, sino, como dicen muchos sobrevivientes, esa desesperación de poder hablar por los que no están y poder contar lo que otros ya no pueden contar, esa obligación que han asumido de poner en palabras lo vivido por quienes no pueden hablar. Imagínense si entonces, luego de 3 décadas y llevando ese estatuto de la verdad reconstruida de modo diario, cotidiano, porque el Estado no investigó los crímenes, porque clandestinizó todas las responsabilidades y todo lo que realizó, porque renegó de todo lo que hizo, y entonces fueron las víctimas las que reconstruyeron esa verdad día a día, imagínense lo que puede suceder si luego cuando se llega a esa escena fracasa, digamos, y emerge, por ejemplo, esto, un acto fallido, un olvido, algo que impide nombrar lo que hay que nombrar con la exigencia jurídica de la verdad a toda costa y a secas y objetiva.
¿no? Esta desesperación que la escuché durante muchísimos años en forma de, digamos, más íntima, escuchando los dilemas por los que transitaban los futuros testigos en relación a qué voy a decir, no me puedo equivocar, no puedo fracasar, tengo que decir todo lo que me acuerde, no me puedo acordar todo, hay cosas que me olvido. Y luego, por ejemplo, el caso de una mujer que siempre lo pongo como ejemplo porque ella me viene a ver justamente a raíz de que había sido llamada para dar una declaración en España con el juez Garzón y ella dice no voy a ir y voy a desistir de esa declaración y de todos los juicios que pueda, digamos, en los cuales pueda ser testigo, porque cada vez que yo quiero decir, dice, yo practiqué muchas veces mi testimonio, muchas veces lo conté con personas y cada vez que yo quiero decir que fui víctima de estos hechos, la palabra que me sale es culpable, ¿no? Entonces ella a partir de esto entra en una desesperación absoluta y decide renunciar a todo ese proceso de justicia. Y ella dice no poder reconocer de dónde proviene, digamos, esta palabra, ¿no? Y después de muchos años, porque por suerte hubo un tiempo bastante prolongado para poder trabajar hasta que ella finalmente dio su declaración y además incluso ahora es una de las testigos, digamos, en contraofensiva también. Después de muchos años ella pudo ubicar de que hasta qué punto la sobrevivencia y los ataques sufridos durante todo su cautiverio, durante todo su secuestro respecto de la culpabilidad, ¿no es cierto?, que recaía sobre ella en particular por cuestiones muy específicas, habían hecho que ella no pudiera más que actuar permanentemente, digamos, este lugar y era imposible para ella pronunciar la palabra víctima. Lo pongo como ejemplo para entender que si esto hubiera sido leído por los jueces de un modo literal, como se leyó al comienzo de los juicios en Argentina, se leyó de modo literal, claro, ¿no? Los jueces no tenían ninguna herramienta para pensar cómo leer estas cuestiones o ni siquiera cómo leer el relato de hechos de 30 años atrás. Los propios jueces pensaban que era imposible recordar y que estaba construido sobre la base de una cantidad de elementos que se iban inventando, algo que, por supuesto, las defensas plantearon como argumento fundamental, ¿no? Es decir, desechar la posibilidad de que una memoria pudiera ser verdadera luego de 3 décadas, pero los propios jueces también tenían esa contradicción, ¿no? Y entonces interrogaban al comienzo de este proceso judicial, buscando, hurgando, ¿no?, hasta puntos indescifrables, cuál es la verdad objetiva. Y así entonces un juez, por ejemplo, le preguntó a una testigo que esperó 30 años para declarar, si ella se acordaba cada cuántos minutos la torturaban en la sala de tortura y cómo se llamaban las personas que la torturaban. O sea, 2 preguntas que no se pueden responder. Entonces, este problema de poder traducir con los jueces y con todos los operadores judiciales que intervenían en ese proceso, que no se trataba de juzgar hechos de la misma manera que cualquier otro delito penal, sino que acá estaba involucrado el Estado como responsable de esos delitos y que el Estado no había investigado esos delitos y que los jueces eran además representantes del Estado, juzgando los hechos que el propio Estado había cometido. Hicieron que se diera un poco vuelta toda la lógica, ¿no?, para poder comenzar de verdad un proceso dignificante de justicia, no un proceso de justicia a secas, de cualquier manera. Esta fue, si tengo que resumir en 2 palabras, la tarea a la que nosotros nos abocamos, intentando introducir ese sujeto dividido por el lenguaje, ese sujeto que fracasa cuando quiere recordar, ese sujeto que tiene que olvidar para poder vivir, que no puede recordar, ¿no?, todo el tiempo todo y que no puede recordar
todo el tiempo el horror en el que estuvo y que no se lo puede empujar a ese recuerdo permanente. Nosotros hoy lo comentábamos también, es algo que uno no suele decir porque, digamos, bueno, hay que ver quién lo escucha, ¿no? Pero hubo suicidios luego de los testimonios. Es muy delicado hablar, y es muy delicado extremar la verdad del horror, y es muy delicado empujar a nombrar lo innombrable, ¿no? Es muy delicado, es decir, la responsabilidad que implica poner a hablar desde un Estado es enorme. Y además de personas que se suicidaron, hubo personas que desarrollaron enfermedades autoinmunes 15, 20 días después de declarar de la nada y se murieron. Y podríamos decir que fueron hechos fortuitos y podríamos decir que, bueno, que fueron casualidades de la vida, y también podemos pensar que esa palabra incisiva y el retorno, digamos, de los efectos de esa palabra fueron muy delicados también. Esto lo marco solo como para poder ilustrar hasta qué punto nos dimos cuenta que no era cualquier cosa convocar a los testigos a los juicios de lesa humanidad, ¿no? Y que también es cierto, y después dicho esto tengo que decir que por supuesto, digamos, tampoco esto significa que la gente se va a suicidar porque habló, es decir, hay razones singulares en cada quien, y se juegan cuestiones muy enigmáticas también, digamos, siempre en este terreno, pero sí nos dimos cuenta que los jueces y nosotros como equipo que representaba al Estado y acompañaba todo ese proceso, tenía que repensar ese lugar en donde tampoco nosotros podíamos actuar como psicólogos comunes, que los testigos no eran pacientes, que no los podíamos tratar como tales, que no se podía psiquiatrizar, ni psicologizar, ni psicopatologizar el dispositivo testimonial, que incluso muchas veces cuando nosotros al comienzo, también muy inexpertos, porque fue una tarea que se fue construyendo sobre la marcha, llamábamos a los testigos y les decíamos: usted va a declarar en tal causa, etcétera, y la va a acompañar un psicólogo. La gente que no se asustaba por el hecho empezaba a entrar en terror. ¿Pero cómo? ¿Un psicólogo? ¿Qué me va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir con un psicólogo? ¿No? Sí. Entonces, ahí nos dábamos cuenta, claro, no, esto, es decir, necesitamos repensar todo lo que esto significa, porque no podemos transpolar una práctica, una forma de pensar el campo de la psicología, del psicoanálisis, de la intervención en el acompañamiento, como lo haríamos en otros dispositivos, porque acá estamos en esta intersección nueva, compleja, difícil, del campo de lo jurídico, del campo del derecho penal, del campo del derecho internacional, de los derechos humanos, de las obligaciones del Estado, de las consecuencias en el sujeto. Todo esto estaba en juego. Y yo creo que este libro es como un intento de seguir profundizando todos esos discursos que se abrieron a partir de la puesta en marcha del dispositivo testimonial en Argentina. No fue sino una interlocución enorme con todos los actores que intervinieron en ese proceso que nosotros pudimos pensar y analizar y repensar todo el tiempo nuestra práctica, que se fue modificando a lo largo de los años. Y también porque yo creo que cuando digo por qué escribimos este libro y qué es Territorios Clínicos, la Memoria, la asociación civil que dirijo actualmente, yo siempre digo que es un espacio para empezar a pensar qué fue lo que hicimos. A mí me gusta decir que no sabemos lo que hicimos. No sabemos lo que hicimos porque no podemos dimensionar las consecuencias de lo que hicimos y no podemos dimensionar las consecuencias de lo que pasó. Todavía no lo podemos dimensionar, por más que sigamos hablando y explicando y diciendo cosas. Por eso yo hablaba al comienzo de los expertos que saben todo, cómo son los procesos de memoria, cómo es la reparación. La verdad, quien trabaja con las víctimas y quien tuvo el privilegio de poder escuchar esos procesos, lo primero que sabe es que no sabe nada de esto.
y que lo que sirvió incluso para un proceso no sirve para el otro, y lo que sirvió con una víctima no sirve para la otra. No hay un campo, a mí me parece, no creo en el campo de la victimología, porque creo que es un campo que produce nosologías sobre lo que le sucede a las víctimas, y he viajado por todo el mundo con esta tarea, y he tenido interlocución con muchos equipos de otros lugares del mundo, que lo primero que dicen es explicarles ellos, los técnicos, a las víctimas, lo que a las víctimas les pasa. Es lo primero que hacen, les explican todo. Y si la víctima no está dentro de las categorías y los parámetros de la víctima, incluso hasta llegan a enojarse un poco. Me pasó hace poco, estuve en una experiencia, en una capacitación, esto no se graba, ¿no? O sea, no, bueno, puede ser la parte de una capacitación en París en el mes de marzo, porque la Comisión Nacional de la Verdad en Colombia está trabajando muy fuertemente, digamos, con personas que están exiliadas en distintos lugares del mundo para poder recabar esos testimonios y poder llevarlos a la comisión. Entonces, están un poco con esta idea de que haya equipos de profesionales que los acompañen en ese proceso testimonial. Me invitaron a dar la primera capacitación en el nodo de Francia. Y estaban todos los responsables de los organismos internacionales que trabajan, que son expertos en víctimas de todo el mundo, ¿no? Y claro, este discurso no es un discurso que se lleve bien con el discurso, digamos, de la tecnocracia victimológica, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta que hacían muchos de las personas que estaban exiliadas, colombianos que estaban exiliados en Francia, era si en los dispositivos de acompañamiento tenían que estar presentes las propias víctimas para generar una especie de empatía con las víctimas que llegaban a la comisión y que iban a hablar, y que entonces, encontrándose con otras víctimas, se podían identificar en esta posición. Y yo dije que eso dependía muchísimo, que no podría decir que sí tiene que haber ni que no tiene que haber, pero que me parecía que no era por el lado de la empatía, ni por el lado de la identificación, ni por el lado del saber hacer, de que una víctima se muestra como ejemplo de otra, mira lo que yo pude hacer para que la otra haga lo mismo, que no era por ahí. Y estalló el taller, digamos, se armó un lío bárbaro, porque los técnicos de la comisión decían, no, acá las víctimas tienen que estar, son un actor fundamental, son las propias víctimas las que les van a enseñar a las otras. Van a guiar por el camino. Es decir, es como una especie de la pedagogía, digamos, de la buena víctima, ¿no? Yo lo podría decir así. Y acá, de lo que se trata, que es una palabra muy presente en el libro y que vos la rescataste mucho, Liliana, y te lo agradezco, que es más que nada por la vía de la transmisión de una experiencia que siempre fracasa, de una experiencia que siempre es fallida, de una experiencia que fracase, no quiero decir que no funcione, que no sirva, justamente que en la medida en que no hay un encuentro entre lo que se espera de la víctima y lo que la víctima produce en ese lugar, en ese escenario, en ese digamos, contexto, es en la medida en que respetamos eso que podemos de verdad escuchar, digamos, todas esas dimensiones. Entonces, creo que por eso la experiencia argentina, estoy casi segura de esto, aunque diga que no sabemos lo que hicimos, pero estoy casi segura de algunas cosas, y una de las pocas cosas que estoy segura es que la experiencia argentina, que no fue por los carriles de la tecnocracia, digamos, de los derechos humanos, que no hizo de los derechos humanos un ámbito meramente burocrático o técnico o administrativo, y que nos permitimos dudar, renunciar a la experticia, escuchar en este tiempo, en estos 2 tiempos que decíamos, analizar esos lazos, cómo se restituyen esos lazos en el Estado, ese discurso que anuda a las víctimas nuevamente con sus victimarios, que justamente es la gran diferencia, porque este es el otro gran problema de las políticas internacionales en derechos humanos, que es la reconciliación. Casi todas las comisiones de verdad tienen ese nombre en el mundo. La reconciliación, comisiones de verdad y reconciliación.
Entonces, bueno, no es por la vía de la reconciliación que ese lazo entre las víctimas y el Estado se reanuda, no es por ahí. Y tampoco es por la vía del perdón, como decíamos, a secas, porque la Comisión Nacional de la Verdad y la Comisión de Amnistía de Brasil, en donde tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca, también generó un ámbito de pedido de perdón en nombre de funcionarios del Estado brasilero cuando estaba cancelada las vías de justicia. Y esto nosotros lo conocemos muy bien porque durante los años 90, cuando surgieron las primeras leyes de reparación económica, era el dinero, era la indemnización con la cancelación simultánea de las vías de justicia. Creo que la medida, y por eso reivindico fuertemente el proceso de los juicios en Argentina y el modo en que se dieron, porque creo que cuando se abren las vías de justicia se abrocha un nuevo sentido en estos tres paradigmas, ¿no? La memoria, la verdad, la reparación, que sin la justicia eran tres representaciones simbólicas vacías que condenaban a las víctimas a un dolor sin fin, a un nuevo dolor sin fin, que era tomar la decisión personal de si cobraban a cambio de justicia o de si cobraban a cambio de la ruptura con los propios compañeros que decían que no había que cobrar, o si tenían que asumir incluso la decisión de la muerte de sus propios familiares porque no había un Estado que asumiera la responsabilidad de los crímenes, y entonces era en qué momento lo dejo de esperar, en qué momento lo declaro muerto, en qué momento digo que ya se murió. Y esto, por supuesto, condujo a la desesperación y al dolor extremo a muchos familiares que tuvieron que declarar internamente muertos, o como decíamos hoy, cuando la ley de familia, digamos, era lo que estaba en juego antes de la figura de desaparición forzada de personas, que los propios familiares tenían que declararlos muertos con suposición, presunción de ausencia, con presunción de fallecimiento cuando su familia estaba desaparecida. Es decir, el Estado retirado de esas decisiones que tenía que tomar el Estado y las víctimas teniendo que asumir cada una de estas decisiones tremendamente dolorosas sobre el dolor infinito que causaba esa desaparición. Como somos herederos de todo ese recorrido, no lo podemos olvidar y tenemos la obligación de no olvidar que todo esto pasó. Y como dice Claudio, que hemos sido muy afines a esa política de la renegación de los hechos como sociedad. Creo que los juicios dieron la oportunidad de encontrarnos como sociedad también con un nuevo nombre, a mí me gusta llamarlo de este modo, con un nuevo nombre, que es cómo se recubrió, digamos, el sentido nuevo de la desaparición en la Argentina, y que nos encontramos a partir de ese nudo con la justicia, con una serie de hechos y episodios y marcas que nos pusieron a nosotros en un lugar absolutamente novedoso frente al mundo. Cuando desaparece Santiago Maldonado, a mí una cosa que me impactó enormemente es que muchos, además de la solidaridad internacional que tuvo la desaparición de Santiago Maldonado, ¿se acuerdan de eso? Incluso hasta el propio Jorge Alemán contaba en Madrid que había un bar en Madrid en donde en el ticket del bar decía ¿dónde está Santiago? Por ejemplo, cosas así que habían ocurrido, digamos. Pero a mí lo que me impactó es escuchar algunas, no sé si fue la gente de Podemos, o no me acuerdo, alguien que habló en un parlamento europeo que decía: para los argentinos la desaparición es algo totalmente insoportable. ¿No? Es como si dijeran, en todo el mundo desaparece gente, y eso es algo terrible, pero para los argentinos eso no puede suceder, ¿no? Y no nos olvidemos que acá tenemos la experiencia también, hace muchos años atrás, de que el servicio militar es a partir de una desaparición, que se cancela la obligatoriedad del servicio militar. Lo hablaba mucho con Alicia Torquín en un momento. ¿Será que en este país puede haber tortura, puede haber muertes, asesinatos de todo tipo? Pero lo que no puede haber, porque es lo que pone justamente en jaque y marca un límite social, es la desaparición. Porque para nosotros es así y no es así para ningún otro lugar del mundo. Ni siquiera para los países del Cono Sur, que transitaron la misma experiencia en el Plan Cóndor al mismo tiempo y con las mismas marcas.